bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racó Taroncha, vuestra tertulia de baloncesto. Esta semana tenemos muchas cosas de las que hablar, sobre todo de las dos derrotas por la mínima sufridas en casa de Asvel y Murcia, que se suman a las dos de Euroliga y Liga ante Baskonia y Bilbao, entonces 4 derrotas seguidas del equipo de Mumbrú. También tenemos que hablar de la lesión de Jasiel, que se ha hecho oficial hace unos minutos y cuya rotura muscular en el gemelo le mantendrá alejado de las pistas de una forma indefinida. También hablaremos de los dos partidos que disputará Valencia Basket en Turquía, la Euroliga, mañana martes a las 7 contra Efes y el jueves a las 8 menos 4 contra Fenerbahce. También jugarán en casa del Obradoiro el domingo a las 5 de la tarde, por lo que se prevé una semana interesante después de las 4 derrotas que hemos comentado, de la lesión del hasta ahora mejor jugador con mucha diferencia del equipo. Y ya estamos viendo por aquí por el chat que lo que faltaba, efectivamente. Pero antes de nada, tenemos que presentar a los contertulios del programa, que son Raúl Rodenas y Miguel Domenech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, personalmente genial. Pero bueno, como hemos venido a hablar de baloncesto y no de nuestra vida, pues eso ya no está tan bien, ¿no? A ver, de nuestro partido tampoco... Bueno. Sí, de dominio público. Otro día hablamos. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, bueno, el Filomeno 72, madre mía, no sabía lo de Jasiel. La primera alegría de la tarde se ha llevado. Nada, no pasa nada. Al menos nosotros, algunos, pueden decir que tienen salud. Así que, bueno, oye, la vida es eso. Estamos al lunes, no lo penséis mucho, pero bueno, mañana, aunque sea, hay baloncesto. Sí, y para hablar de baloncesto tenemos hoy al invitado de esta semana, que es el director de Gigantes y narrador y comentarista de DAZN, David Sardinero. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya siento, me hubiera gustado una semana con más victorias y con más alegría, pero me ha tocado esta, que estaba planificada hace tiempo, así que sí. Aquí está. Toca ahora esto y, como dice Raúl, bueno, tenemos salud, que es lo importante. Que ha dado la casualidad de que comentaras el partido del viernes contra Asvel, el que se disputó en la Fonteta, y viendo los comentarios también, bueno, dicen también Kyle Alexander mañana 27 puntos y 14 rebotes, lo dudo mucho, pero bueno, coméntanos un poco cómo has visto estas semanas y sobre todo también el partido que comentaste de Valencia y un poco qué es lo que estás viendo en este arranque de Mumbrú. Mira, pues justo esta semana, además, o la anterior, el domingo pude ver el partido contra Bilbao Basket también. Bueno, también para preparar obviamente el partido y porque estaba aquí. Claro, yo creo que se ha juntado la tormenta perfecta de todo lo malo que podía pasar en un arranque de temporada, en un proyecto nuevo, en una plantilla nueva, en un entrenador nuevo, en un cambio de estructuras y un poco cambio de forma de hacer las cosas, y se junta finales apretados que caen del otro lado, jugadas incluso polémicas arbitrales como la del otro día que acaban viniéndote en contra, jugadores que se lesionan, jugadores que no terminan todavía de coger el ritmo, jugadores que vienen de selecciones y terminan de incorporarse, que lo explicaba el otro día en la transmisión. Yo tengo la sensación de que hay jugadores que vienen del Eurobasket muy rodados y como un tiro, y otros que, claro, se han subido a un tren que ya más o menos iba funcionando, pero no está muy claro todavía qué sitio tiene en ese equipo. Y un entrenador que, pues, es un gran entrenador. Yo de verdad estoy convencido y le he visto en Bilbao durante estas últimas temporadas, he visto prácticamente todos los partidos de Bilbao Basket. Yo creo que es muy buen entrenador, pero es que no le están saliendo las cosas. Eso es evidente y además está en una situación que también es nueva para él, con una plantilla más larga, que de repente ahora se le ha cortado, ha pasado de tener que descartar, ahora sufrir lesiones, ahora no tener tiempo para nada. El año pasado te jugaban un partido a la semana y ahora van a jugar 3 esta semana con viajes y tal. Y bueno, pues en una plaza que es nueva, donde no tiene esa ascendencia que a lo mejor tenía en Bilbao y ese respeto ganado, no como jugador obviamente y luego ya como entrenador, y con una plantilla que, bueno, pues él manejaba y controlaba muy bien. Y ahora tiene todo nuevo y encima le está saliendo todo lo contrario a lo que él hubiera querido. Con lo cual, como digo, es la tormenta perfecta. Yo creo que en estos casos suele ser un cúmulo de cosas. Cuando los medios a veces hacemos la encuesta de quién es la culpa, jugadores, entrenador, directiva, director deportivo. Y la realidad yo creo que suele ser un poco de todo. Porque si el partido de Asvel se gana, el de Bilbao, fíjate, es que estaban en el último cuarto, yo creo que fueron 10 arriba. 10 arriba, sí, prácticamente.
El de Baskonia no, es verdad que se fue distinto y tal, y el de ayer, pues... También. 10 arriba, 9 arriba, faltando 5 minutos, creo que fue. Claro, y es que al final no sale. Y cuando no viene de cara, no viene de cara. Pero claro, yo ahora desde fuera, y sin ser, obviamente, aficionado o sin ser socio o aficionado de Valencia Basket, diría, oye, paciencia, que esto es muy largo, que esto es... Pero entiendo que también el aficionado diga, bueno, paciencia para ti, ¿no? Para que estás o que estás haciendo un trabajo. Entonces, bueno, el diagnóstico yo creo que es muy complejo, porque es lo que te digo, creo que es una plantilla que yo creo que tiene carencias estructurales, y además lo habéis comentado vosotros, escuchaba el otro día con Piti también, en diferentes posiciones, un entrenador que se está haciendo ese equipo, pero es que esto va muy rápido, es que aquí no hay tiempo para nada, con lo cual ahora es el punto también crítico con las lesiones y con 2 partidos fuera, que es probable que lo normal es que se pierda. Yo creo, yendo a Turquía sin Hasiel, sin Webb, tal y como está el equipo, sería razonable que se perdieran. Y ahora hay que ver el punto de, bueno, con el barco haciendo así, ¿qué pasa? ¿Se opta por la paciencia, aguantar, o nos volvemos locos y cambiamos cosas? Entonces vamos a ver por dónde optan. Sí. Miguel, Raúl, a partir de lo que ha dicho David, ¿cómo habéis visto estos últimos partidos? Y ¿cómo veis sobre todo la doble salida en Euroliga? Porque es uno de los momentos clave después del 0-2, sobre todo de inicio en casa, en Euroliga. Yo hoy me he levantado, pues eso, pensando que se vienen 3 partidos, 4 si sumamos al Barcelona la siguiente semana, claves para, yo creo, incluso para el devenir del proyecto, en el que y yo venía un poco hoy pues con la idea de intentar hacerme ver a mí mismo que o UCI o la Bruneta no hay quien la pare, es decir, no concibo un punto medio en esta semana, pero es que yo creo que la lesión del Papito a mí ya me ha destrozado esa previsión un poco de semana. Si ya parecía una utopía conforme estaba el equipo, sacar algo positivo de Turquía, es que ahora está el asunto negro. Son 3 lesiones, dado que Millán está a punto, pero creo que todavía no está disponible para Mumbrú, pero bueno, son, como ha comentado David, James Webb III, Hasiel Rivero y Millán Jiménez más Hermanson, son los jugadores que no van a estar disponibles. Eso unido a que tu mejor jugador, Hasiel Rivero, va a estar fuera. Lo comentaba por aquí Cagarnu, nuestro amigo Cagarnu. No es no es perder o ganar, son las sensaciones que transmite el equipo. Y creo que incluso yendo por delante en el partido, no daba la sensación de estar cómodo en el partido. Y está claro que estas situaciones ganando se llevan mucho mejor y estoy seguro que veríamos la película de otra manera, pero la situación es la que es. Esta mañana poníamos un tuit en el que hablábamos de finales, habían algunos que nos decían finales exagerados. Pues yo no me quiero imaginar el ambiente de la Fonteta si el próximo partido en casa no se ha conseguido nada positivo en estos días. Pues puede ser difícil. Miguel. Sí, bueno, yo, David, primero te voy a pedir que barra libre para hablar y para opinar, porque claro, aquí en Valencia yo creo que estamos tan frustrados con lo que llevamos arrastrando y con lo que vemos, que igual entramos en una espiral que a veces está bien que nos digan, oye, yo no lo veo así o así que eso primero barra libre. Lo segundo es un poco lo que comentaba esta mañana por Twitter, ¿no? Yo creo que Valencia Basket ha cogido... Creo que este es un proyecto que se cogía con dudas por el devenir de los 2 años anteriores y porque no ha sido un verano fácil. Hay que recordar el no fichaje de Pedro y algunos fichajes frustrados, ¿no? Que parecían hechos y que no. Luego, cómo se ha ido configurando la plantilla y cómo todo lo que se juntaba, que eran perfiles desconocidos, o podía salirte muy bien y te podía salir Harper, el mejor microondas de Europa, y te podía salir Jones, un base de talla de poder ser el año que viene un base de primer nivel, y Webb tercero adaptarse y todo te puede salir bien, o te puede salir como te está saliendo, ¿no? La semana pasada hablábamos de principio de alerta amarilla y de ojo, que esto no está bien, ojo, como no se saquen los partidos de casa, y la realidad es que pierdes los 2 partidos ajustados, sí, pero dando unas sensaciones de debilidad
que asustan, porque es una debilidad no puesta viniendo de una buena situación, es una debilidad de una situación de dudas, de una mala trayectoria anterior y de ¿y ahora dónde vamos? ¿Quién nos guía y cómo lo hacemos? Entonces, pues bueno, para más Inri tienes una doble semana en Turquía que yo creo que si al principio haces el paje calendario de a ver cómo vamos a quedar en cada partido, yo creo que esto es la visita al dentista y luego la visita a que el dentista ya te arranque las muelas que te quedan y luego te queda pues una salida que nunca es fácil. Entonces, pues bueno, yo creo que es una semana de apretar los dientes, cerrar los ojos y aunque podamos estar hablando de un 0-4 de Euroliga, que sería muy duro para empezar la competición y que te minaría bastante para pensar en poder competir algo, creo que igual esta semana hay que pensar más en las sensaciones y en la construcción de un equipo, que es algo que Valencia de momento no está teniendo. Mira, el año pasado, si os acordáis, Bilbao empieza 0-5 de salida. ¿Sí? Y ahí pasan dos cosas. Una, que la gente, claro, se pone nerviosa, pero lo segundo es que Mumbrú aquí era, obviamente, capitán general y tenía totalmente mando en plaza, por lo cual le aguantan. Pero él hace una cosa que yo creo que, y en el cual creo que también es muy importante el papel de los ayudantes, que el año pasado eran Javi Salgado y Javi Rodríguez, que fue convencer al equipo, porque decíamos, este equipo no va a defender, le va a costar, tal. Pero es verdad que también entró Damien Inglis, que acabó siendo luego un jugador importantísimo. Entonces, él es capaz de, o fue capaz de, como digo, de hacer creer a ese equipo que eran mejores, y de hecho una de sus virtudes ha sido que sus jugadores han ido siendo mejores. Si pensáis en gente como Lammers, en gente como Jalen Brown, que han ido mejorando con él, incluso Hackanson, que llega un poco ahí de rebote y se ha convertido en un base, un exterior importante. Pero claro, yo el otro día le veía en tiempo muerto y decía, con esta plantilla, que es una mezcla un poco peculiar, porque tiene jugadores de épocas anteriores, jugadores emergentes como López Alonso y Pradilla, que han llegado, como decía antes, en ese tren en marcha con la cabeza del Eurobasket, tal, y luego los nuevos, que los nuevos no son, yo no veía una plantilla que yo creo que sea 100% lo que yo hubiera pensado que querría Mumbrú, con el Mumbrú que veíamos en Bilbao, en un equipo así. Pero también entiendo al mismo tiempo que piense, voy a jugar Euroliga, necesito físico, necesito exteriores potentes, porque aquí todos los equipos de Euroliga tienen un tío por fuera que te la prepara. Entonces, yo no sé si va a tener ese margen de confianza para poder hacer ese trabajo, y dos, esa capacidad, que bueno, es un buen desafío para él, que es su primera experiencia fuera de casa, digamos, de convencer a ese grupo, ¿no? De que hagan otra cosa, de Dubi, de Xavi, de todos estos, de Prepelic, de cómo decir, vale, en Bilbao tenía una plantilla muy clara con tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Estos roles, gente muy inteligente que conocía bien el juego, y sobre eso se salían 2 o 3, muy poquitos. Y aquí, claro, veo que tiene una amalgama de opciones para bien o para mal, porque el primer cuarto del otro día contra Asbel estuvo bien. Y ahí sí que comparto lo que decía Raúl, ahí sí que le vi un poquito cómodo en sus tramos, pero creo que lo dije además, creo que fue más por demérito de Asbel que por mérito puro de Valencia. Entonces, no sé, porque ahora dices, ¿y ahora qué haces? Tiene firmado 3 años, yo no creo que sean 3 años garantizados, pensando en cambiar. Por no son 3 años lo que se habla siempre es que hay una cláusula de corte a cada temporada, pero tampoco sabemos. Claro, ni cuánto, y entonces, ¿qué haces? O cambias jugadores. En Bilbao cambió jugadores, eso es verdad. En Bilbao hubo bastantes cambios. En estas 2 últimas temporadas ha habido cambios, y en la última también hubo lesiones, tal. Y, pues al final, como digo, lo de Inglis fue clave. Pero ¿qué haces ahora? Y empiezas, y ahí sí que estoy con Miguel, hoy o esta semana jugar y por lo menos dejar un buen sabor de boca o dejar una sensación de proyección. Pero yo también pensaba que la semana pasada, con toda la semana, iba a mejorar. Claro. Nosotros hablamos con Nacho Herrero, también periodista de EFE aquí en Valencia, y dijo parecido a ti. Lo que pasa que estamos hablando de la semana pasada, después de Baskonia, Bilbao, es decir, vale, esta semana, encima jugando en casa los 2 partidos, es el que hay que dar ese pasito adelante, ver que se gestiona mejor tanto los roles en pista como en el banquillo, de que se crean lo que están haciendo, porque hay una falta pues de entendimiento en que no creen o dejan de creer a lo largo del partido, entonces como que desconectan, y se vio pues Asbel, tú empiezas bien, ya de mérito ya, sí, pero eso lo veo. Primer cuarto. Pero a partir del segundo cuarto, sobre minuto 13, una cosa así, empieza a caer el parcial de 0-14, y un poco como con Bilbao ayer.
el primer cuarto tampoco es bueno, pero bueno, por el rebote ofensivo sobre todo en contra. Segundo cuarto ya lo mejoras, tal, y estás ganando de 9. Contra Asbel también estabas ganando de más de 10, es decir, eres capaz de poder ir ganando los partidos, pero llega un momento, sea por defensas malas o por ataques malos, sobre todo más ataques malos que defensas, es como que empiezan a cortocircuitarse. Le falta una identidad, ¿no? El tener, el ver y entiendo que es algo sobre lo que está trabajando, pero el tener, tú ves el equipo y hay tramos en los que quiere correr y parece que y de hecho él lo decía el otro día en la rueda de prensa, creo que fue antes de Arbel, que cuando no corren, sufren, que el estático tiene problemas. Vale, es evidente, claro, pero tampoco pone a Van Rossum. Son cosas que no terminan de ser consistentes, pero entiendo que lo ve igual que nosotros, o en estos casos seguro que lo ve igual que nosotros. Pero es verdad que desde fuera dices, no tengo claro la identidad de este equipo, qué está intentando o cuál sería su mejor escenario de este equipo ahora mismo. Sí, y en pretemporada también, bueno, Miguel, en pretemporada creo que se vio una cara positiva. En pretemporada todo fue bastante fluido, tampoco un juego espectacular, pero sí que podían correr más, el 1 contra 1 funcionaba mejor, pero ya el partido pretemporada, el amistoso en casa, ya no fue del todo bueno, sobre todo la entrada con Harper, y se ha visto que eso no ha evolucionado, ¿no? Entonces es como que lo que tenían pretemporada más los jugadores que ha ido sumando no están conectando en absoluto. Entonces ahí intenta probar rotaciones, no funciona, intenta cambiar jugadores, tampoco funciona, entonces como que no ha dado con la tecla todavía. Entonces ese es el problema, creo que más evidente que se está viendo, aparte del juego en estático sobre todo. ¿Miguel? Sí, yo un poco siguiendo por el tema de las dudas, ¿no? Y aquí en el chat estamos viendo mucha referencia literal y no tan literal, ¿no? De Mumbrú, esto no es Bilbao, ¿no? Y parece que esto sea una falta de respeto a Bilbao y al salto que da, pero no deja de ser una realidad, ¿no? Alex Mumbrú el año pasado, si bien creo que, si no me equivoco, o si no fue hace 2 años, empezó jugando FIBA. Bueno, si no sería hace 2 años. No, Juan Champions el año del descenso. El año que casi que se salvó en la última jornada. Claro, estás hablando de que Mumbrú ha pasado de planificar temporadas de 34 partidos a planificar temporadas de casi 70. Porque, claro, Valencia tiene el aditivo de que Copa y Playoff es un mínimo exigible. Entonces, la semana pasada vino Nacho Herrero y comentó, yo creo que una clave, ¿no? Y es que Mumbrú no ha hecho trabajo táctico en pretemporada, buscando esperar a los jugadores que venían del europeo, ¿no? Que además yo creo que los 4 han venido lejos de su mejor forma, los 4 además. Y claro, ahora mismo yo creo que es un hecho y estamos todos de acuerdo que a día de hoy este primer tramo de pretemporada más ajustar primeros roles y empezar a cocinar el equipo, Mumbrú se ha dado una leche contra un muro. Eso es una realidad porque el equipo no arranca, el equipo no tiene identidad y más allá de apatía y la ansiedad que comentaba, se nota una falta de automatismos y de trabajo que a mí me parece preocupante. Ahora bien, siguiendo ese punto, hay que pensar si ya asumiendo el problema y asumiendo el 0-2 y asumiendo el 2-2 en ACB, que podría haber sido un 4-0 perfectamente, que te dejaba ya casi en la Copa, no casi en la Copa, pero te dejaba ese primer escollo bien salvado, es pensar si Alex Mumbrú es la persona idónea para levantar esta situación. Yo creo que ese es el primer debate que hay que hacer y la primera pregunta. Yo, para mí, entiendo las dudas que puede generar Mumbrú, porque aquí no es capitán general como era en Bilbao, pero también creo que es un momento de decir, la has cagado, has empezado mal, pero yo, por mi parte, no sería partidario de hacer el círculo más grande de lo que es grande, ¿eh? No vamos a hacer de menos lo que hay. Y yo creo que es un poco también un momento del club, ¿no? El club, por ejemplo, aquí decían por el chat de que Valencia no cortó a Latavius Williams en su día. Valencia no es un club amigo de hacer cortes de jugadores, tampoco es un club amigo de fichar temporeros, porque si no que le pregunten a Peñarroya, ¿no? Pero quizás todas estas cosas que ahora mismo estás a tiempo de cambiar y de meter un chute de energía, pues vamos a ver si ese chute es reforzando a lo que hay, intentando mejorar o hacer algún cambio, o quizás pues de una forma más destructiva, ¿no? Yo creo que también es un momento de ver cómo se mueve el club en una situación que yo creo que en los últimos años podríamos haber tenido mejores o peores arranques, pero yo creo que esta situación de no saber hacia dónde vamos, yo hacía tiempo que no la tenía en Valencia. Sí, Raúl. Yo creo que el problema o el quid de la cuestión viene más sobre cuánto tiempo está dispuesto a aguantar los que mandan en el Valencia Basket. Yo no tengo dudas de que tarde o temprano
el equipo de Mumbrú va a coger automatismos y va a jugar mejor. Primero, porque jugar peor es imposible. Y segundo, porque, vale, la plantilla podemos entrar a valorar si se podía haber hecho de una forma o de otra, pero yo creo que tiene herramientas. Y tiene herramientas para jugar muchísimo mejor y para poner las cosas difíciles a equipos con los que has perdido. Dicho esto, mi duda viene si la gente que está al mando, tanto, bueno, dirección deportiva, director general y mirando más arriba, si de verdad están dispuestos a aguantar un poco esa presión que ya está ejerciendo la afición de Valencia Basket. En La Fonteta, ayer, a día 16 de octubre, en la presentación previo al partido, ya mostró su descontento con cuando se presentó Alex Mumbrú. Un poco, no creo que solo sea hacia la figura de Mumbrú, sino un poco arrastrado ya a lo que viene sucediendo temporada tras temporada y lo que la gente percibe. Veremos a ver si son capaces de aguantar esta presión y no salta todo por los aires. Yo soy partidario también de que sí, no, es que no se ve mejoría. Estoy de acuerdo. Pero es que estamos a 17 de octubre y las temporadas, para lo bueno y para lo malo, son muy largas. Sí. Que yo creo que no sería consecuente si de verdad estás promulgando un cambio de forma de hacer las cosas, de un poco de tal. Es verdad que es un equipo que no ha echado tampoco o no ha hecho grandes movimientos durante la temporada, pero es verdad que si en este caso ha cambiado la dirección o la dirección general, ha cambiado esta idea del entrenador a largo plazo, ha cambiado un poco eso, no sería consecuente en octubre echarle. Por muy mal, aunque perdiera, pongamos en que pierde en Turquía los dos. Que pierde con, bueno, Obradoiro, no sé, claro, pues es que con Obradoiro puedes perder. Y en casa está fuerte. O Baskonia, o Barcelona, o cualquier equipo, Real Madrid. Obradoiro en casa, pues, claro, ¿qué haces? Yo entiendo que esa pregunta a Mumbrú es, ¿tú con esto te vale? ¿Tú crees que esto eres capaz de levantarlo? Punto uno. Y luego, pues, es decir, vale, pues, ¿qué se puede cambiar? Pero plantearte echar al entrenador, que ya te digo, yo entiendo que yo siempre empatizo bastante con el aficionado, porque al final es el que lo sufre y el que tiene que estar satisfecho y para el que se hace ese espectáculo, ¿no? Pero, claro, es que sí, echas a Alex después de 3 años, después de tal, y vuelves al torbellino y a cambiar y... No sé. A mí me sigue costando. Y es que si, es lo que decía, si no hubiera sido así el final de partido de Albert y no hubiera sido así el final de partido de Murcia, por ejemplo, por decir solo uno, no estaríamos hablando de todo esto, aunque se estuviera jugando mal, porque el juego sería parecido. Si el otro día, no sé, el triple de Harper entra, fíjate, en vez de pitar esa falta. Pero yo entiendo que no está jugando bien. Y ya te digo, a mí me preocupa un poco más eso, el no tener claro, primero, si él cree que con estas piezas son las que él quiere para lo que él quiere desarrollar ahí. El tema es que ya habría que ir un poco más hacia allá, ¿no? Porque históricamente en las últimas temporadas ni ha habido corte, no ha habido ninguno, ¿no? Si no, corregidme, Raúl, Miguel, creo que no ha habido ningún corte de algún jugador recientemente. El último corte de Valencia Basket John Bryan, y porque decidió que plantarse con 14 kilos de más en pretemporada era una idea aceptable. No voy a decir nada. Fichajes Harlan el año pasado ya muy avanzado todo. Sí, y fichaje y luego en Euroliga, la Euroliga de Chus, creo, y ya creo que no ha habido ningún fichaje temporero, entonces... No. Los últimos temporeros fueron Buba, ¿no? Que buen temporero. Rudez, mejor temporero todavía. Y bueno, Sergi García, que no fue temporero, pero que bueno, que también le fue bien. Sí. Entonces, al final ya vamos hacia la experiencia que hemos vivido, ¿no? Entonces, Nicort ahora ha cambiado la dirección general y puede haber variaciones, pero no vemos que si continuara Mumbrú, al igual que Peñarroya el año pasado, hubiera muchos cambios en plantilla. También habrá que ver si la plantilla que se ha confeccionado es suficiente para competir en las dos competiciones de forma decente, estable, porque yo, desde mi punto de vista, creo que sí, pero creo que sí compitiendo para un 12º en Euroliga. Es decir, el objetivo que, bien visto la plantilla, porque lo hablamos con Nacho Herrero en la semana pasada también y con Piti, tú has firmado
piezas, ¿no? Tú has firmado lo que te hacía falta, pero no has firmado un jugador de renombre como en su momento Nikola Kalinic o incluso Derrick Williams, aunque no saliera tan bien, ¿no? Chris Jones es el único que sí que dices, a Nashville, incluso en Maccabi, sí que ha tenido esa fortaleza, pero el resto no han jugado nunca Euroliga. El entrenador tampoco ha jugado Euroliga, entonces, ha entrenado Euroliga, perdón. Entonces, creo que es lo que ha comentado Raúl, era puerta grande enfermería, y ahora mismo estás en enfermería. Borja, y perdón por interrumpir, tira. pero ya que David ha dicho que escuchó el otro programa que tuvimos hace un par de semanas con Piti nos lanzó una pregunta y es que qué objetivos, qué 3 objetivos le poníamos a Valencia Basket a corto plazo, es decir, en las próximas 3 temporadas. Tanto pues objetivos en Copa, en Liga y en Europa, tanto Euroliga como Eurocup, como yo qué sé, como FIBA Champions. Lo que haya dentro de 3 años. Lo que haya. Ojo ese melón, pero ese melón da para un serial. Ese melón es importante también. Habrá que abrirlo en algún momento, pero bueno, aprovechando un poco este Valencia Basket a día de hoy, la concepción de plantilla que hay hoy y el proyecto que se ve a medio plazo, David Sardinero, ¿qué espera de Valencia Basket? Claro, es el día más complicado para esta pregunta. Bueno, igual la semana que viene es peor todavía. Pero David, pero... ¿tú piensas que es posible que a lo mejor en junio salga un corte de esto y digan, hostia, o que no hubiera habido falta de Sanber, ¿no? o todo lo contrario, en plan, hostia, fue un visionario. Para ¿no? recordarlo, Piti que dijo exactamente una final de Liga, una Copa y un top 8. Y un top 8. Piti, sí. Para que no diga que los de Valencia somos exigentes, pero yo creo que Piti es exigente, entrenador exigente. Yo soy bastante optimista a nivel estructural, a nivel de club, porque creo que los proyectos que de verdad acaban creciendo, no sé cuándo, no sé ahora me mojaré, pero no sé si a 2 o 3 años, pero los que acaban creciendo son los que tienen esa visión global de el equipo femenino, el pabellón, la estructura, un poco mejorar todo, no fichar 4 tíos este verano y hacer un equipazo. Y yo de verdad creo en esa forma de trabajar o en esa forma de construir algo, aunque haya temporadas que salgan bien o peor. Entonces yo creo que soy bastante optimista a nivel de estructura y de club, porque creo que se han hecho cosas bien y que se están haciendo cosas bien y que se va a crecer bastante como entidad a nivel europeo. A nivel deportivo, este año sobre todo, a mí me cuesta verlo, pero bueno, esto es a 3 años, ¿no? Así que yo decía una final de Liga, una Copa y un top 8. Es que claro, el top 8 no va a ser fácil, porque el top 8 si no te metes este año, el año que viene, bueno, a saber cuándo vuelve a jugar Valencia una Euroliga, ¿sabes? Claro, es que otro día hablaba con un amigo y me decía, claro, es que el Valencia, los años de Eurocup son los buenos, los de Euroliga son los jodidos. Digo, ya, claro, sí, claro, ese análisis es pero tuyo, claro, y de cualquiera que le ponga, cualquier equipo de Euroliga, lo pones Eurocup, lo hace bien, en Euroliga sufre. Bueno, a ver, una liga, es que no es fácil salir por hacer. Estoy pensando algo diferente a lo suyo, pero yo no creo que, tal y como está Real Madrid y Barcelona con esta inercia tan bestia de plantillas, de inversión, gasto, tal, sería injusto una liga. O sea, no lo veo de verdad factible. Así que le he dicho una final. Yo diría una semifinal, no sé, una final. Sí, una final. Es que estamos en la misma. O sea, tiene poca magia la pregunta. Y la Copa igual, claro. Una Copa, o sea, una final me podría hasta parecer poco, escaso. Es decir, entiendo que para vosotros igual también, decir, bueno, es que una final más o menos se ha llegado en algunas, no está tan lejos. Y si de verdad queremos hacer algo que vaya a mejor, pues tiene que ser ganarla. Y un top 8 es que me cuesta verlo por cómo se van sucediendo los años. Así que es que diría lo mismo, pero no, o sea, me gustaría ser más original, pero es que de verdad que estoy intentándolo. Al final también hay que ver como los mínimos. ¿Me queda un corto? Claro, los objetivos mínimos de Valencia normalmente es entre los 4 primeros en Liga, claro. Que eso en Copa es. Algo bien en Copa. Semifinal final. Y luego es que Euroliga es la matanza de Texas. Yo Euroliga este año sí que soy bastante pesimista en cuanto que, oye, ojalá, de verdad, porque además es lo que hablábamos un poco antes fuera de micrófono. Yo hago los partidos, un trabajo, comentamos los partidos, los preparamos y quiero que le vaya bien a los españoles, porque en el fondo es mejor para todos y nos alegramos. Pero es que va a ser duro, porque es que
hay una clase media un poco complicada este año en Euroliga de equipos que han hecho una inversión potente y que van a ganar por inercia muchos partidos. Y es lo que decía Borja. ¿Cuántos jugadores top 5 de su posición tiene Valencia Basket? Top 5 de Europa, me refiero. Ninguno. Ni top 10. Es que te lo voy a decir ya. Ni top 10. Top 8. Jugador top 10 en su posición. Entonces, ¿cómo queremos que el equipo esté en top 8 si no tiene ningún jugador que consideremos que es top 8 Ahí está. en su posición? Lo más cercano a top 10, y es que ni eso, para mí sería Chris Jones. Contando que Chris Jones es el director de orquesta que era Nashville, que de momento no lo está. Puedes pensar, solo por salario, pues Dublevich debería estar cerca, pero es verdad que no está. Y oye, empecemos a hablar de un huevo. El partido lo dije 20 veces, digo, pues que está pegándose con todos, pero es que no anota. Y lleva 2 partidos sin anotar. Y está trabajando el esfuerzo, el rebote, asistencias, pero no está metiendo. Y yo no meto, ni le asisto, ni le pongo tapones, pero es que no está metiendo. Sí. Entonces, siempre ha habido cosas raras de equipos que sin tener ningún... Es un poco injusto esto que he dicho. Sin tener ningún top 8, pues haya funcionado como bloque y tal. Bueno, pues a ver si Alex... Oye, ojalá consiga que alguno de estos que decimos que no son top 5 o top 8 de verdad mejore, porque antes, no sé si ha sido dentro o fuera micro ya, que él ha conseguido en otros equipos, en Bilbao, en este caso, que sus jugadores mejoren y sean mejores, que para mí es una buena forma de medir en parte el trabajo de entrenadores, que consigan que al final de temporada o que se vea una versión mejor de lo que tú habías visto antes. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, es que todo esto hacerlo hoy, después de 4 derrotas, me parece complicadísimo. Es el peor momento para analizarlo. Para todos, para el aficionado, me imagino a Alex en su casa pues, sufriendo un huevo, porque es que, claro, no sale nada. No sale nada, tienes ahora los turcos, el Obradoiro, el Barça, el público caliente, el base no funciona, el equipo lo bueno, entre comillas, que no es bueno porque siempre, teóricamente, lo mejor es jugar en casa delante de tu público porque siempre tienes esa inercia positiva. Pero ahora mismo que la inercia es tan mala, sobre todo en casa, a lo mejor, por esas cosas que pasan en el deporte y en el baloncesto, suena la flauta fuera. No sería extraño porque eso ha pasado más de una vez, que hay veces que... el año pasado también aquí en casa, con Peñarroya y en Eurocup y en Liga, no se empezó bien en casa. Había muchas dudas en casa también. Fuera de casa se competía mejor. Vamos a ver si puede suceder eso. También es verdad que en Bilbao pues vas allí y el último cuarto pues es malo. Pero es como a ver si fuera de casa es el termómetro que no has tenido todavía en la Fonteta. Hay un par de mensajes en el chat, unos de Quique Chust. Dice que el criterio a la hora de traer jugadores sí que no ha cambiado. Con más ambición se podría haber mirado hacia la desbandada de jugadores que ha habido en Rusia. Han ido muchos equipos a Valencia, ¿no? Otros de Ferran 12 dice, es que las expectativas de Valencia deberían ser esas, finales y top 8, pero el club no está preparado. Yo creo que dentro del entorno de Valencia Basket existe la sensación de que el club como tal puede, pero no termina de dar ese paso de decir, aquí estoy yo. No sé a ti cuál es tu opinión, David. Un poco sí, porque a mí además me consta una negociación de verano en la cual... A ver. En la cual no se llega a lo que pide el jugador y es una cuestión de no invertirlo, de no ponerlo, que está en su derecho y en su decisión de decir, me piden esto, no llego, cojo otra opción. Pero claro, tampoco sé cuántos de estos fichajes han sido primera opción de mercado. Que entiéndeme que no es que sean malas opciones y que yo sobre el papel decía Chris Jones, cojonudo, o sea, es un buen base, tal. Sino que yo creo que el único fichaje que era primera opción es Chris Jones. Hostia, que va, David, por favor. Ahora no será. A ver. No sé. La segunda opción. Pero... También te digo que no sé si para nuestra salud mental es mejor conocerlo o no conocerlo. Pero... Vamos, entonces, claro, a lo mejor Valencia no tiene que fichar siempre la primera opción, obviamente, porque hay otro que llega, pone más y los lleva. Y que la Euroliga también te la confirman más tarde de lo que es habitual también. Entonces, configuración de plantilla, claro, James Webb, bueno, sí, es un buen fichaje, joder. Venía a hacer un buen año en Murcia, tú le ves, tiene condiciones, tal, pero todo
el ecosistema, yo no sé si tenían tan claro que fuese a funcionar, o entiendo que sí, pero o si parecían pastar tan fácilmente, no sé. O sea, yo veía los fichajes, tal, mucho físico. Yo creo que el 5 tampoco, obviamente, no era la primera opción, Kyle Alexander. Yo creo que ahí sí coincidimos hoy. Y ahí sí que es una posición de mercado, es decir, bueno, me espero y voy viendo hasta... O sea, el mercado es muy complejo y, joder, de hecho, muchas veces, yo creo que a veces los periodistas nos equivocamos con los nombres y tal porque no explicamos muy bien lo que hay en todas las operaciones. A veces porque no nos enteramos, muchas veces, en la mayoría, porque pasan muchas cosas que no... Y otras, pues porque al final es una cosa muy complicada de explicar. No, es que este lo pide, este pide en bruto, este pide en neto, este tiene una oferta de Rusia, este prefiere tal. Me ha dicho que sí, luego me ha dicho que no a la hora de firmar. Y es que yo no sé, claro, yo comparto con Quique que sí que parece que a la hora de fichar, bueno, es que al final Chechu ha tenido aciertos y Chechu es un buen director deportivo. Habrá años que acierte más, que tenga menos, pero al final es él y él tendrá un estilo y una forma de fichar y de elegir un criterio. Que da esa sensación también de que si pusieran más podrían optar a un escalón más. Yo ahí sí que estoy de acuerdo. Y además creo que es interesante lo que ha dicho Borja. Kalinic y Derrick Williams creo que, aunque no salieron los dos, sí que se notó esa ambición de decir en ese momento, hostia, hay Kalinic y Derrick Williams, que luego eso, Derrick Williams... Bueno, a ver. Martin Hermannsson es el mismo año, ¿no? También. Sí. Que todo el mundo lo queríamos desde las finales de Eurocup. Y hasta Prepelic, que yo creo que Prepelic es un mismo fichaje. Sí. Sí. Y ese punto de ambición yo creo que sí desde fuera, pero al final es un presupuesto y es decir, con esto tengo. Otra cosa es que diga, bueno, ¿por qué no pongo más? ¿O por qué no me gasto más? ¿O por qué no invierto más? Eso ya entiendo que es otra ventanilla. Aquí hay muchas ventanillas al final. Sí, esto no es pero solo... son jugadores en su momento de Euroliga confirmados y aquí solo tienes a un jugador de Euroliga. Entonces son todos muy easy, ¿no? Kyle Alexander, pues es un jugador pues derrotado. Pero que dar una vuelta, Borja, Sí. piensa Baskonia, que ha fichado gente como Marcus Howard, De los como mismos Potsdam, perfiles. como Darius Thompson, pero por lo que sea, le ha salido o le está saliendo bien. Se le ha dado todo más de cara y le ha salido bien. O le está saliendo mejor. Vamos a ver luego cómo acaba. Entonces, claro, es complicado, pero yo creo que sí, que Valencia, a mí sí, igual que elogiado, que estructuralmente creo que está haciendo las cosas bien, que puede crecer, en algún momento sí que se le tendría, o se le va a tener que exigir eso que decimos, de, bueno, pelear top 8, pelear tal. No sé si este año yo creo que no, pero bueno, vamos a ver, sí. Ojalá me equivoque. Comenta por aquí Bonifaz. Ha sido una plantilla experimental, los experimentos pueden salir bien o mal. De momento mal, hay que confiar en que el experimento mejore. Y si le das confianza de esos 3 años teóricos, pues al final tienes que dejar un poco más de lo que a lo mejor sería habitual en a ver si prospera. Si se ve al final que la cosa pues no funciona, pues no habrá más que actuar. Pero tendremos que ver, ¿no? También dicen, Baskonia tiene entrenador, también lo tuvimos aquí el año pasado, ¿no? Creo que entró con mejor pie Peñarroya, ya sea por carácter, por cómo compitió el equipo, aun con todas las bajas también, ¿no? Entonces como que, aun teniendo todo eso en contra, él le supo revertir la situación. Aquí, yendo como más de cara, no está saliendo bien, ¿no? Entonces como más complicado también empezar esta situación, ¿no? O girarla. Yo creo también, lo hablábamos antes por el WhatsApp, creo que el año pasado con Peñarroya la gente estaba dispuesta a un cambio. Es decir, a olvidar un poco, a hacer un borrón y cuenta nueva. Y yo creo que este año no. Y no por todo el hilazo que se ha marcado esta mañana aquí Sibdom por Twitter, que se ha hecho viral, en el que explicaba muy bien, punto por punto, pues un poco la sensación y el cronograma que existe en Valencia sobre la situación actual. Antes, David, comentabas la figura de Chechu Mulero. No sé si coincidís conmigo. Saltado la publicidad, Miguel. Miguel, ¿qué estás viendo? Bueno, yo... No, continúa. No sé. Igual está muteado, No, está... No escucho nada ahora mismo. Sigue, Raúl. Nada, comentaba un poco... yo tengo la sensación de que para bien o para mal... Chechu Mulero este año
ha ligado su destino a cómo salga el proyecto de Alex Mumbrú. Creo que se lo han jugado todo a una carta y si sale blanco es blanco y si sale negro es negro. Pero creo, y siendo consecuentes, creo que si algo sale bien, el mérito sería de ambos y si algo sale mal, tienen que asumir ambos las responsabilidades. Pero es que no concibo otra forma de afrontar las cosas que no sea esa. Es que me parece un all-in de manual y los all-ins o salen muy bien o salen muy mal, no hay término medio. Yo pregunta, bueno, primero pedir disculpas, era mi Spotify, ¿vale? Era la playlist del trabajo, ¿vale? Aunque no parezca. Pero la pregunta es, ¿vosotros veis un cambio? Vale que una cosa es la intención, pero ¿veis un cambio tan radical en la plantilla? Y lanzo pregunta, has fichado perfiles físicos, pero al final, de los 15, contando Millán, 10 estaban la temporada pasada, contando a Millán y a Hermansson. Quiero deciros, hablamos de cambio radical, pero sigue Van Rossum, sigue Prepelic, sigue Bojan Dublevic, sigue también Víctor Claver, que igual no es tan radical de un estilo anterior de concebir el baloncesto, de un baloncesto más posicional y más táctico como el que había antes, pero también está ahí. Incluso fichajes de como López Aróstegui y Pradilla, que tienen mucho recorrido, son fichajes hechos en una anterior forma de ver el baloncesto. Entonces, yo lo siento, pero los fichajes sí, son otro perfil. Pero al final los fichajes vienen a complementar lo que había. Y la base de lo que había sigue siendo una forma de entender el baloncesto que yo creo que confluye el antiguo régimen, que podríamos decir, con esta nueva forma. Entonces, yo creo que más es eso. Lo que pasa que veo que como que tus generadores de este año, que es lo que más cambios has hecho, véase Chris Jones, Harper, incluso Radebo, hay bastante diferencia con lo del año pasado. Y ya no te diría del año pasado, sino más anterior, de hace 2 o 3. El año pasado tampoco era un juego coral impresionantemente bueno. No, Tampoco. el año pasado yo creo que era un buen año para empezar esa transición, porque además dabas un paso atrás hacia Eurocup que te permite construir a un ritmo que no te permite construir la Euroliga. Toda la Euroliga tienes que llegar cagao, con el café y meadito de casa. No puedes llegar por desayunar todavía. Y yo creo que el año pasado era ese año, pero una vez esto, yo sí que lanzo esa pregunta. ¿Creemos que...? Es que sí, ha habido un cambio en la forma de fichar, pero la plantilla no es nueva al 100%. No, yo comparto eso, que se han quedado piezas. No es una revolución total. Claro. Otra cosa es que tú, a la hora de decir, ¿qué tengo que fichar? ¿A qué salgo del mercado? ¿A bases? Me falta un 5 y tal. Ahí sí que cuenta lo que decía Borja, de qué decido, hacia dónde voy. Y dice, vale, físico, defensa, porque voy a jugar Euroliga. Vale, es evidente. Pero luego todo eso lo tengo que mezclar con lo que tengo, que es que es mucho de lo que queda atrás. Yo no creo que haya habido ese cambio radical y por eso creo que tampoco sé hasta qué punto haya tenido voz y voto Alex en la plantilla. Yo entiendo que sí, porque estoy con Raúl también, que esa responsabilidad es compartida, para bien o para mal. Pero a mí me extraña un poco, viendo la estructura de plantillas que ha tenido en Bilbao, que haya acabado con un equipo así tan... Este equipo, si le dejas, o si no sé si llega a querer jugar así, a decir, bueno, pues locura, anarquía total, los pequeños, pum, Radebo, Harper, todos ahí. Y hay tramos en los que lo intenta, pero luego lo frena, luego intenta, claro, con Dublevic cuajar todo eso es complicado, porque es otro estilo de jugador. Entonces, se queda una sensación de cómo mezclamos todo esto, ¿no? Yo creo que también, hablando con lo que ha dicho Dom, lo de conjugar la vieja guardia, ¿no? con la nueva. Pero es que la vieja guardia, 4 de esos jugadores de la vieja guardia no han estado en Mumbrú hasta la semana de antes de empezar la temporada. Y yo creo que ahí es donde no ha cuadrado el tema, porque es como el equipo es nuevo. El equipo es nuevo. Para los pocos que eran Van Rossum, ¿no? De los que estaban Van Rossum, Josep, Puerto y poco más. Claver y Millán se lesionó, ya está. Es decir, y todos son los nuevos prácticamente. No sé, ahí han faltado piezas pues al final de carga táctica, de entendimiento, de rotaciones, de roles, y yo creo que no está funcionando eso ahora mismo. Y son cosas que deben suceder más en pretemporada que ahora. Por rematar un poco lo que comentabais, y me parece un análisis
tal cual y objetivo de lo que hay. Creo que hay dos equipos dentro del Valencia Basket actual. Uno es lo que había y otro es lo que se ha fichado. Y aquí yo creo que estamos de acuerdo en que son dos formas completamente distintas de entender el baloncesto. Y creo que eso Mumbrú lo sabe y lo está reflejando en la pista. Porque es que si vemos el quinteto de inicio que saca ayer contra Bilbao, los 5 jugadores, que se entienda, son de la vieja guardia. O sea, ningún fichaje. Y todos un poco que estaban ya el año pasado, incluso si no recuerdo mal, el anterior. Y luego está el otro quinteto que es completamente distinto, que juega otra cosa y que no digo ni que sea mejor ni peor, pero que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Y creo que Mumbrú sabe que hay 2 quintetos, pero donde falla por completo es... Pero para ser un equipo tienes que ser un equipo, no dos equipos. No puedes. Va probando parejas, que es algo que le costó también en algún año en Bilbao, hacerlas, ver con qué base, con qué escolta funciona mejor, qué pivot contra pivot. Él yo creo que sabe que Dubi con Pradilla le va a costar en cualquier escenario jugar juntos de forma seguida. Y los exteriores parece que los está intentando mezclar a ver con cuál acaba funcionando mejor. Pero yo estoy ahí con Raúl que... el otro me decía el narrador en el partido, Alex, dice, joder, este Valencia tiene flow. Y yo decía, bueno, flow a ratos. ¿Qué es flow? Digo, ¿Qué es con flow? cariño, digo, pero flow, digo, hombre, si cuando junta a Harper, a Radeva, a tal y empiezan a correr, sí, claro, flow todo lo que quieras. Incluso, y Jasiel, fíjate si tiene flow. Pero digo, esperamos que cuesta, que es otra cosa y que a lo mejor acaba encontrando dos unidades con esas dos estilos que acaban empastando. Y eso es lo que creo que todavía le está costando a Alex. Pero, claro, es que hay que tener paciencia, pero ya digo, y lo digo con todo el respeto desde la distancia, desde que entiendo que la final diga cambio. Pero es que si mañana pones a otro entrenador, va a tener la misma plantilla. Y yo creo que de verdad no es una cuestión ni solo de plantilla, ni solo de Alex. Y cambiando una de las dos cosas, yo creo que para eso es mejor dejarle trabajar. O sea, y el de Liga 3 contra el Barça. Hasta donde pueda. O metes mano y cambias cosas gordas de verdad, o si no, yo creo que en este momento, el 14 de octubre, aunque pierdas los 2 turcos, aunque pierdas con el Obradoiro, no has cambiado nada. O sea, no has para bien o para mal, la Euroliga sigue estando igual de jodida, con perdón. Y la Liga, bueno, pues todavía te queda un montón. Realmente por ahora, para continuar en Euroliga tienes que ganarla. Es decir, imposible. Y más ahora. Entonces, ¿le das la confianza para que sea un proyecto a medio largo plazo en el que vayan funcionando y vaya entrando gente y todo eso? Pero es el momento. Porque es que dudo que puedas tener un momento como este, porque al final si bajas a la Eurocup, el objetivo es volver a ganarla. Entonces, tienes que ir hacia otro... Y es que cortes de jugadores que antes lo comentabais también, es que no es fácil con lo que se ha fichado, porque él en Bilbao, perdón que insista en la referencia a Bilbao, pero para bien o para mal lo he vivido muy cerca aquí y más o menos. Él cambia a los pivots, pero claro, era muy fácil cambiar esos pivots en los últimos años, porque eran pivots de poco mercado, de poco valor. Aquí pensad que a nivel de movimientos, hostia, Chris Jones, Radeva tendrán contratos potentes y no va a ser fácil mover a jugadores así. ¿Qué cambias? ¿Algún temporero ahora o Harper? Harper entiendo que sé que tendrá más cláusulas o más fácil mover, pero tampoco sé qué... Podemos rescatar a un cedido que está en tierras rusas, ¿no? Fue mi pie el otro día de la jornada. Es el que mejor está jugando de toda la temporada y no está aquí. Mira. No lo sabemos, pero es complicado. Pero sobre todo me falta ese juego interior. Porque Rivero está jugando más de 5, incluso Claver de 4 por momentos, más de los esperados a principio de temporada. No para nosotros, sino nosotros dijimos, al final va a ser muchas veces Papi el 5 que juegue por mérito suyo o de mérito del resto. Entonces, esos perfiles no están cuadrando, sobre todo en el 5. Puesto Boy, pues el rebote te hace un traje, el otro día Fall te hace otro traje. Y eso que, pues lo que hemos comentado al principio, Dubi en cuestión de rebote y de intensidad en defensa, al menos no está desentonando como el año pasado, pero sí que en ataque, a ver, rebote es algo... Estamos haciendo rebotes, pero para mí defensivamente Dubi... A ver, evidentemente Dubi nunca ha sido un rim protector. No.
¿vale? Las cosas como Ni un tío que salga a defender a 7 metros, cosa que está haciendo y no sé si es correcto. el día de Baskonia, Kotsar fue el MVP No, de la estoy jornada hablando de esta semana también. y estamos, bueno, también Fall ha jugado también tanto Fall como Pustoboy, Sí. pivots altos, que eso es lo que le ha faltado a Valencia, ¿no? Que al final, si volvemos a enlazar con lo de hacer un equipo y reforzar en torno a lo que había, pues por ejemplo, igual Jones, Radebaugh y Harper sí que son fichajes que aunque te puedan salir mal, tenían un sentido. Te pueden salir mal, pero tenían un sentido. Era más manejo de balón y uno contra uno que no tenías, pero quizás ni Webb tercero, que me parece un buen jugador y un jugador de nivel Euroliga, ni Alexander tienen sentido, porque mantienes a Claver al 3 cuando Claver podría haber evolucionado a 4 y reforzar más el 3. Y sobre todo, con el Bojan Dubljevich de hoy en día, ponerle un pivot ligero al lado que no sea ni fuerte de galones ni sobre todo fuerte bajo el aro es debilitar de una forma muy grande el juego interior. Básicamente porque yo creo que más allá de que Dubljevich esté lejos del mejor Dubljevich, nunca había tenido un pivot tan, entiéndase en el punto físico de la expresión, tan poca cosa como Alexander. Porque es que hasta Mike Toby tenía más presencia que Alexander y Mike Toby pues al final no era un pivot precisamente que se caracterizase por la dureza. No, y a nivel de configuración, cuando fichas a Webb ya te condicionas a que por los extracomunitarios estás muy marcado ahí. Yo creo que al final a lo mejor le hemos dado menos importancia a ese 5, al último 5, que era bueno, falta un 5, falta un interior, y acaba siendo que el Alexander, cuando el baloncesto de ahora te está demostrando que va a tener minutos y peso, más de lo que esperaba, y sobre todo si Dubi no sufre contra los 5, pero es que Dubi sufriera también se podía prever, con lo cual la configuración, esos matices que para mí me hacían dudar, pero bueno, vamos a ver, yo insisto, yo creo que es que no es una solución inmediata. ¿Qué cambias ahora mismo, a día de hoy martes o lunes? Harper, Kyle Alexander, que antes decía yo de los cortes, bueno, me imagino que Kyle Alexander podría ser cortable, pero yo creo que es 2 años, ¿no? No, Alexander sois. Chris Jones, el Radebaugh es el que tiene 2 y Webb tiene 2, ¿no? Webb tiene 2. Sí, Harper, 1. Harper, o sea, si nos pusiéramos aquí a hacer pagiplantillas en octubre, que yo dudo mucho que pase esto, aunque no lo descartaría, al igual que años anteriores lo descartaría rotundamente, este año igual no descartaría tanto, yo creo que para mí, en mi opinión, cargarse a Harper no tendría ningún sentido, porque Harper lo fichas asumiendo el peaje de adaptación, y que si tuvieras que hacer un cambio debería ser en el juego interior, porque el juego interior no se sostiene, y no se sostiene cuando todos los pivots juegan contra Valencia y suben sus números y su aportación al equipo de forma prácticamente exponencial. Y también es lo más complicado de encontrar, también. Sí, porque básicamente ahora el mercado se mueve por los cortes de la NBA, pero claro, lo que puedas traer de los cortes de la NBA son Harpers, jugadores que sí, potencial, pero lo tienes que adaptar. Y extracomunitarios. Extracomunitarios que ya no puedes. Ya, o sea, hasta ahora, que los papeles. Yo no sé si también el tema del pasaporte de Papi en algún momento les cambió un poco el paso de esa configuración. Si eso debería ser. En teoría dijeron, creo que primer trimestre del año que viene. Por eso me refiero que igual pensaban que podía haber llegado antes, por interpretar un poco, pero esto sí que no es información. Sí. Es lo último, en plan, que ya está todo en regla, pero que no se sabe exactamente cuándo. No tenemos el tema de Lorenzo Brown, ¿no? Para que sea inmediato, entonces es la lástima. Pero bueno, que no lo sabemos. No sé si te tienes que marchar ya. Bueno, hasta el 9. A las 9 empiezo otra un intervención con los compis de NBA adictos. Acabamos contigo y cerramos el programa contigo. Bueno. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, era una valoración un poco de lo que has visto de Euroliga, pero si tenéis alguna pregunta mejor, que creo que sí. Yo no leo el chat, eso que conste, que igual está muy normal. Mira, respondería 2 preguntas, y es... la de Harper mejora a Neno como jugador, yo creo que lo puede mejorar, aunque yo era muy Neno, o sea, yo a Neno me lo hubiese quedado. Y luego la de Alexander mejora todo. Es que claro, reforzar, pero... Cambias a Neno y a Toby ahora por Harper y Alexander. El tema es que tampoco te solucionan nada, Ya. Pero a Toby se le quería y se le dio a partes iguales. Yo creo que en la frontera se le quería lejos al pobre de Mike Toby. Pues yo, visto lo que hay, es un tío que te garantizaba unos mínimos que todavía no hemos visto en el juego anterior, ¿eh? Entonces... ¿Y Neno, Harper mejora a Neno?
A ver. No sé, es complicado. Yo- es complicado. yo con el tema Debería. Debería. Es decir, Yo con el tema Neno, y aquí David seguro que tiene más información que nosotros, esto es opinión, yo creo que más que tema deportivo es tema extradeportivo. Y ya está. sí, que no, que yo creo que no le querían aquí, en este momento. Y eso, más o menos. No, tampoco es una información certeza, ¿eh? Yo interpreto también igual que tú, que por decirlo un poco más claro, que no se le quería en este momento, que dijeron, no cuento con este perfil, porque él tampoco, él quería, a lo mejor quería otro rol, otra situación. Y oye, Que también para jugar 1 contra 1 como están jugando, Neno era el mejor del año claro, pasado bueno, haciendo eso. esos días de puta madre. Eso es como... para jugar a lo mismo, Neno ya sabíamos que lo hacía y bien, en ese sentido. En el tiro exterior sí que es verdad que sufría bastante más. Si vuelve Hermanson, ¿qué hacemos con un Harper extracomunitario? En teoría, cuando vuelva Hermanson, Papi debería tener el pasaporte español. Lo de creer que Hermanson va a volver siendo el Hermanson de la temporada pasada este año es muy optimista. O sea, yo creo que con Hermanson aceptamos que esta temporada es de recuperación. Y yo creo que el club, cuando lo renueva 2 años, acepta eso. Creo, ¿eh? Ojalá me equivoque y vuelva bien. Pero De hecho, yo pensaba que no iba a seguir. O sea, si no se hubiera lesionado, yo no sé si hubiera seguido Germán. Ya. Yo también tenía eso estoy contigo. Es que el tercer año de Hermanson, y ahí es donde está el desajuste del contrato, era un tercer año alto. Era un tercer año de base tope Euroliga. Y Claro. es más, creo que con Prepelic pasa lo mismo. No sé por qué me... Yo creo que con Prepelic es diferente. Es diferente porque al final Hermanson es un generador. Al final Prepelic es un especialista en lo suyo. Y Prepelic es un perfil que cabe, que se le puede hacer hueco. Otra cosa es que Prepelic ahora mismo haya vuelto a la lesión como haya vuelto y que es un jugador que todos sabemos que no es consistente, ¿no? A mí me sorprendió que se renovara Klemen Prepelic. A mí también, pero porque Prepelic creo que se tendría que haber esperado la elección de entrenador con Prepelic. Sí, porque se le renovó antes de que anunciaran lo del entrenador, ¿no? Entonces... Y quizás ahí hubiese habido tela, ¿eh? Yo me río porque me lo imagino en su casa, pero Quique Chus pone 3 puntos suspensivos. Nos quiere decir algo, pero de todo no sabemos lo que es. No, es como... No, es complicado porque, a ver, Prepelic, estando centrado, que lo ha estado... Y que hay que tener claro y que Alex es una oportunidad cojonuda para él, obviamente, y él entra con todo. Y él sabe lo que hay. Me refiero, él sabe que Prepelic está renovado. Claro. No, a ver, cuando vienes de Bilbao y es tu primera experiencia fuera de Bilbao, tienes que tragar como, por ejemplo, con lo que no tragaba Pedro. Al final, hay que la juegas por su nombre. Si Pedro hubiese tragado o el club hubiese dado más, pues hoy no estaríamos hablando de Mumbrú. Pero es que al final, pues yo creo que si quieres esto, pues tienes que tragar porque si no, pues no estaréis aquí. Es el salto en la carrera que también todo el mundo quiere dar, ¿no? De ir a la Euroliga, y tienes también unos peajes que no deberían tenerlos en tu casa, ¿no? En este sentido, pero los tienes. Porque de hecho, el otro día, en la rueda de prensa, no sé de quién era la pregunta, la de Van Rossum, que al final yo es el corte que he visto, no sé si lo compartís vosotros, además. Sí. Me parece. Sí. Y claro, hostia, al final, yo creo que Alex no lo hace con mala, o sea, es un buen tío, no sé, o sea, joder, yo he tratado fuera del pabellón, tal. Pero claro, ahí sueltas, tiene ese punto socarrón, que yo entiendo que habrá gente que diga, joder, vaya sobrada o vaya tal. Yo creo que al final, bueno, él está caliente. De hecho, cuando acaba el partido, no sé si visteis en la transmisión, bueno, luego en Dazón, en el canutado, la pregunta al final, dice, estoy muy enfadado, porque tal, porque los jugadores tal, y se nota que, bueno, que está caliente y acaba diciendo algo y se va. Y ahí lo de Van Rossum, porque digo, me extraña que no haya salido más el tema de Van Rossum el nombre, o lo poco que hemos mencionado a Van Rossum en este contexto, porque yo cuando pensaba ayer, pensando un poco en la intervención o que podíamos hablar, digo, en el prototipo de base que puede funcionar Alex, yo pensaba, y en lo que ha tenido en Russell, tal, yo pensaba en Van Rossum. Es verdad que no está, no debe estar bien, él, si no sería el primero que le pondría. Pero pensaba que Van Rossum iba a funcionar bien con Alex. Ha optado, yo creo que esta semana también a reducir rotación, ¿no? Y ayer sí que salió de titular, jugó más de 20 minutos y le dio los minutos a Harper en Euroliga. Entonces,
y ayer no jugó nada Harper. Entonces está como intentando equilibrar eso, pero claro, si ves que no funciona, es el momento a lo mejor de que entrar. Yo creo que tenía claro, cosa que no sucedió en otros partidos, creo que en Bilbao puede ser, que Van Rossum, yo creo que no iba a jugar y jugó en el Salió en el tercer cuarto, que no había jugado ni un minuto. Eso es, que yo creo que la intención era de no jugar y sí que lo cumplió a lo mejor contra Asbel porque tenía pensado jugar el domingo, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha querido reducir la rotación y en vez de jugar con 10, pues 10 por partido. Que a mí, que solo lo hacen otros entrenadores, y me parece muy correcto. Otra cosa es que luego a lo mejor durante el partido no funcione y tengas que tirar mano de ese undécimo o duodécimo jugador, ¿no? Pero yo creo que la intención es esa a partir de ahora. Al final yo creo que Van Rossum se le renueva y todos esperamos de él un jugador de momentos, un jugador de rol y un jugador de te necesito para cuando te necesite echar mano de ti. Creo que igual ahora mismo, por un poco el equipo tan desnortado como lo tenemos, puede ser un buen momento para Van Rossum. Pero yo subo la apuesta y sobre todo ahora con la lesión de Rivero. Creo que ahora que el equipo le falta, aparte de, hablamos de construcción de identidad, lo que queramos, pero creo que hay que esperar liderazgo de los Van Rossum, de los Bojan Dubjevic, y aquí nos reiremos, pero creo que es un jugador del que ahora habría que esperar liderazgo, incluso de Claver y de los jugadores que son un poco los líderes por veteranía, por experiencia, por conocimiento del club, y son un poco los que no lo midamos en estadísticas, midámoslo en esas cosas emocionales que también forman parte del juego, los que deberían dar un paso al frente en una semana donde yo de Turquía solo pido que volvamos con un principio de equipo. Es que ya, o sea, estoy... No, Dom, y por sueldo, ¿eh? Y por sueldo también. Sí. Igual Van Rossum no tanto, pero Dubjevic y Claver no cobran mal. No, es al final el estatus que tienes en plantilla que se tiene que reflejar de una forma u otra, sea pues carácter o también pues puntos, anotación, rebote, no un poco eso que todavía pues no lo hemos encontrado en este principio de temporada. Y no hablo tanto de impacto en el juego, no hablo tanto de impacto en el juego, sino en otros factores que afectan a la construcción del equipo. Sí, de grupo. De los veteranos y de los que conocen el club debes esperar liderazgo, porque si no tienen ese liderazgo... Yo entiendo que Alex se tendrá que agarrar a ellos, a decir, oye, esto lo tenemos que levantar y vosotros me tenéis que ayudar a mí también. Luego, pensando en el partido de otro día, claro, dices, es que no se termina de ver la jerarquía. Esa es decir, ¿quién tiene que tirar más tiros aquí? Un día Prepelic, un día Chris Jones, vamos a ver. Y eso es lo que creo que tenía mucho trabajo hecho aquí en Bilbao, y que ahí es todo nuevo, entonces... pero ese liderazgo, yo estoy con Miguel, esa parte de vestuario y de que eso funcione, tiene que venir también de ese... Lo que pasa es que ese carácter quizás le echamos en falta en el año de Euroliga también, de que faltaba ese punto de... y en cambio el año pasado sí, había tramos que yo no sé si liderar por Joan o por Peñarroya, o por la inercia de está todo fatal, solo hay bajas, juegan los chavales, juegan tal... Y solo con esa bandera de venga, a sufrir todos. Y lo que decía Raúl, como que el público también se entregó un poco a eso, a esa causa de somos este año sufridores todos, con las bajas todo en contra, pero peleamos, los chavales, tal. Y este año han dicho no, o entiendo que se ha pensado, bueno, este año hay jamón, ahí en la mesa hay más platos, en la mesa hay platos hay otras cosas. Quieres saborearlo y disfrutarlo. Claro, es que sufrirlo. Tenemos jugadores que molan, tal, pero es verdad que el año pasado, aún perdiendo y aún sufriendo, sí que daba esa sensación de, venga, todos remamos. Y ahora, bueno, pues tocará cambiar esa dinámica. Pues sí. Y creo que con esto, no sé si Raúl... Nada, yo terminaría con una pregunta que nos han mandado. Después de hablar sobre este proyecto, te pregunta MaloTru24, Sardinero, ¿dónde ves entrenando a Pablo Laso? Yo creo que en Valencia de momento no. Por lo menos este año. Pero, ¿dónde? Pues no lo sé. Mira, lo he pensado hace relativamente poco, me pasó por la cabeza y no lo sé. Tampoco sé qué haría yo si fuera Pablo Laso, o si ahora querría comentar partidos, si querría ser analista y tal. Estaría bien con Anthony Daimiel en Movistar o en DAZN con vosotros. Sí, hombre, estaría como de puta madre, claro. Vamos, yo el micrófono le llevo a casa, le voy a buscar y le traigo, vamos. Y me callo, que hable él, O sea, yo por eso digo, me levanto yo y le traigo los cuchillos, ¿no? Pero, claro, es lo que digo, yo no sé qué haría yo si fuese Pablo Laso. O sea, ¿qué querría hacer ahora ya en este punto? Pero
Pero bueno. A ver, si le pueden las ganas por querer entrenar, igual lo vemos en un banquillo que decimos, hostia, pues como podía ser Valencia, ¿eh? O decimos, oye, no nos lo esperábamos en un banquillo, porque claro, estás hablando del entrenador del Madrid de los últimos 11 años, claro, ¿no? Aquí dicen, comentando los partidos de Chus Mateo, pues a lo mejor sería gracioso. Claro, por eso digo que es complicado. Haría bien. Eso, la audiencia se dispara, ¿eh? Pues sí, con esto ya, porque tenemos también entrenamiento nosotros y ya llegamos un poco tarde. Nos despedimos por esta semana. Recordad. Cuidado al tirar de 3, no soltéis la pierna, que luego ya. En 2 partidos no he tirado ningún tiro, imagínate lo malo que soy. Verdad, ¿eh? Te pitan falta, o sea, Es verdad. Y alguna falta sí que me han pitado. Ya te lo hemos comentado un poco así fuera de micro, que joder, o sea, una situación que yo no había visto nunca, la de Harper el otro día, y que creo que entiendo que a todos nos dejó un poco en shock, es decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué va a pitar? ¿Por qué tira? ¿Qué ha interpretado? ¿Que es fuera de tiro? No sé. No se entendió. La verdad es que, a ver, luego sí que con lo que escribió Quique por el... Eso es, el análisis de Quique estaba muy bien explicado y es verdad que en directo es muy complicado entender, ya digo, tanto el aficionado como los jugadores también estaban flipando, muchos de ellos, o sea, no sabían qué estaba pasando. Así que... A ver si... Mira, yo firmo que pasará lo mismo mañana, pero al revés. Yo lo firmo, pero para eso habrá que verlo a partir de las 7 de mañana. Y nada. Las 7, ¿verdad? Eso es turco. Sí. Y el jueves a las 8 menos cuarto. Así que, David. Bueno, pues mucha suerte. Muchísimas gracias. A vosotros y a toda la comunidad que tenéis ahí, que mola mucho, la verdad. O sea, que cuando he hecho algún partido de Valencia y tal, siempre me han tratado bien, aunque hay días que no he traído tanta suerte, pero oye, el año pasado sí que hubo bastante victoria en Eurocup. Esperemos que este año vuelva también esa buena suerte. Se puede ir repitiendo. Raúl, Miguel, nos vemos la semana que viene. Un placer. A pasarlo bien. Gracias a todos. Hasta luego. So